El Estado de Israel es un Estado que se crea en el año 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas decide dividir Palestina, lo que era el mandato británico de Palestina, en un Estado judío y un Estado árabe. El gran problema que había es que de la población que hay en ese momento en lo que se conoce como Palestina, se conocía entonces y llevaba conociéndose como Palestina durante siglos, en esos momentos algo más del 80% de la población es población árabe, cristiana y musulmana, y no llega al 20% la población judía. Pero en la división de tierras, más del 90% de la tierra era de posesión árabe, de hecho en torno a un 96% de la tierra era de propiedad árabe, y la propiedad de tierra que tenían los judíos no llegaba al 3%, era un 2 y algo. Bien, a pesar de esta desproporción en población y en propiedad de la tierra, Naciones Unidas decide dividir Palestina de tal manera que se entrega prácticamente el 60% de la tierra a esos judíos que solo tenían la propiedad sobre un 2 y pico por ciento, y a los árabes que tenían más del 90% de la tierra, pues les quitan la mayor parte de la tierra y les dejan con un 40% raspado de la propiedad de la tierra, y además la tierra más fértil se la dan a los judíos. Resultado inicial de todo esto, pues evidentemente los judíos están entusiasmados porque les dan la mayor parte de la tierra cuando no llegaba al 3% la propiedad que tenían de la tierra, y cuando ellos además eran una minoría en relación con la población árabe, indignación de los árabes que llegan a la conclusión de que se están robando su tierra. Esto yo creo que es fácil de entender y es fácil de comprender por qué en el caso de los judíos pues había entusiasmo y en el caso de los árabes lo que había era perplejidad e indignación. Como lógicamente la población árabe era previsible que no se iba a conformar con un reparto que era totalmente injusto, antes de que se produjera la partición de la tierra y la creación del Estado de Israel, el ejército que ya existe de Israel ejecuta lo que se llama el Plan Dalet, un plan que no hemos conocido hasta el año 88, en que empezaron a desclasificarse documentos tanto británicos como israelíes. Y el Plan Dalet consiste en que antes de que se produzca la proclamación del Estado de Israel, unidades militares israelíes ya desalojan a poblaciones enteras árabes de los lugares en los que vivían. En muchos casos con enorme violencia, con violaciones, con saqueos, con asesinatos en masa, pero empiezan a desalojar a esta gente incluso antes de que estalle la guerra. Cuando finalmente la guerra estalla en el año 48, concluye con una victoria de Israel que todavía recorta más el territorio que correspondía a los árabes, lo que lógicamente no contribuye en absoluto a mejorar las relaciones entre ambos. Y en los años siguientes Israel, a pesar de que ha salido muy mejorado en el reparto y en la situación posterior, todavía va a desencadenar una serie de guerras de agresión contra los países vecinos en busca de aumentar su territorio. En el año 56, aprovechando que hay una guerra entre, por un lado, Francia y Gran Bretaña, y por el otro Egipto, ataca a Egipto por la espalda, que no le había hecho nada, y se apodera del Sinaí, algo que Estados Unidos vio mal en ese momento y les obligó a los israelíes a devolver el Sinaí. En el año 67, de nuevo, Israel agrede a los países vecinos, a Siria, a Egipto y a Jordania. Hoy sabemos por las propias memorias de los generales israelíes que esa agresión no estaba justificada, que lo único que querían era robarle el agua a Siria y los altos del Golán y volver a quitarle a Egipto el Sinaí. Y en esa agresión, además, se produce la entrada en guerra de Jordania e Israel aprovecha para ocupar Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que lo que inicialmente fueron más de 700.000 personas a las que las fuerzas israelíes echaron de sus tierras en el año 48, pues en el año 67, al apoderarse de Cisjordania y de Gaza, el número pues prácticamente se duplicó.
En medio de esta situación, obviamente, lo que había era un clamor de la legislación internacional en el sentido de terminar de crear el Estado árabe, Palestina, porque era evidente que el Estado judío se había consolidado, que además había ido ampliando sus fronteras mediante agresiones militares y en contra del derecho internacional, pero ahí seguía sin existir un Estado palestino. Y entonces Israel concibe una estrategia que nos lleva hasta el día de hoy y que es enormemente peligrosa, ha demostrado ser una estrategia muy peligrosa, pero que durante años les da muy buen resultado, y es dividir a los palestinos. En la Franja de Gaza, que controlaba Egipto, hay una rama de los Hermanos Musulmanes, que es un movimiento terrorista islámico que crean los británicos para debilitar al gobierno egipcio de Nasser, y la rama palestina de esos Hermanos Musulmanes es Hamás. Cuando en el año 67, tras la Guerra de los 6 días, Israel ocupa Sinaí, los Altos del Golán, Cisjordania, Gaza, se encuentra a Hamás, pero lejos de acabar con Hamás, decide financiar, ayudar, respaldar a Hamás. Y uno diría, bueno, ¿y por qué Israel se dedica a financiar, a respaldar, a ayudar, a amamantar a Hamás, que es una organización que no tiene ningún problema con una táctica terrorista y que es Palestina? Bueno, pues la propia documentación israelí lo ha repetido una y otra vez. Muy sencillo, con esto debilitamos a la Organización para la Liberación de Palestina, retrasamos el reconocer a los palestinos. Cada vez que alguien quiera reconocer a los palestinos decimos, no, oiga, usted no puede reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina porque ahí está Hamás, de manera que eso no es posible. Y cuando en un momento determinado finalmente Estados Unidos obliga en los años 90 a Israel a sentarse primero a la Conferencia de Madrid y después a suscribir los acuerdos de Oslo con la Autoridad Nacional Palestina, pues a Israel le viene muy bien alimentar a Hamás para decir, mire, es imposible que haya un Estado palestino porque entre ellos mismos no se entienden. Esto, que es una jugada muy sucia y muy maquiavélica que Israel desarrolla durante décadas, posiblemente llega al punto extremo en que Israel no tiene ningún problema en abandonar la Franja de Gaza, que es un territorio muy pequeñito en la frontera con Egipto, para dejarlo en manos de Hamás. De tal manera que Hamás tiene una legitimidad, controla una parte del territorio donde vive la población palestina, y en la zona de Cisjordania, pues la Autoridad Nacional Palestina intenta más o menos mantenerse, mientras Israel va multiplicando en contra de los acuerdos de Oslo de 1993, las colonias judías en suelo árabe, con lo cual cada vez va quedando menos terreno donde algún día se pueda levantar el Estado palestino. Esto ha sido algo tan conocido y tan descarado durante años, conocido para los que trabajamos con Oriente Medio, que, por ejemplo, hace solamente 2 años la propia prensa israelí publicaba cómo el jefe del Mossad, el servicio secreto israelí, en un momento determinado fue hasta Qatar hace 2 años para decir a Qatar que siguiera manteniendo económicamente a Hamás. Es decir, nosotros golpeamos ocasionalmente Gaza, realmente tenemos más o menos controlado a Hamás, pero nos interesa que siga existiendo Hamás. Y hay multitud de declaraciones de Ariel Sharon, del propio Netanyahu, diciendo que la existencia de Hamás es la garantía de que Israel no tendrá que tolerar nunca un Estado palestino, porque los palestinos no van a poder tener ese Estado mientras exista Hamás. De manera que aquí hay un juego peligroso, sucio, maquiavélico, que viene desarrollando Israel desde el año 67, que ya ha llovido bastante desde entonces. Y así llegamos al 7 de octubre de este año, en que nos encontramos con una situación muy difícil, por varias razones que quien no lee habitualmente la prensa israelí, y no es fácil porque es en hebreo, y yo creo que en Occidente no somos muchos los que leemos con habitualidad la prensa israelí, no es consciente de la situación que había en Israel.
En Israel, previo a ese ataque del 7 de octubre, desde hacía años los jueces pretendían encarcelar a Netanyahu por corrupción. Y esta es una cuestión que viene desde principios de siglo. El hecho de que pesaban varias acusaciones de corrupción sobre Netanyahu y que Netanyahu las había ido bandeando, pero en los últimos tiempos se pusieron muy difíciles y en el último año Netanyahu decidió cambiar la ley que tiene que ver con los tribunales en Israel e impulsar una ley en el Parlamento israelí, en la Knesset, que permitiera al gobierno nombrar a los jueces. Con lo cual, evidentemente, Netanyahu tenía claro que si finalmente al cabo de los años lo condenaban por corrupción, el tribunal que revisaría el recurso, que revisaría esa sentencia, sería un tribunal que él mismo nombraría. Como esto es vergonzoso, es decir, eso es propio de una dictadura y es una vergüenza, en Israel se produjeron unas movilizaciones masivas durante los últimos meses, con miles de israelíes en la calle exigiendo la dimisión de Netanyahu y exigiendo que no se produjera esta reforma del poder judicial en Israel, porque entonces los vestigios que pudiera haber de democracia en Israel desaparecían desde el momento en que el gobierno, el señor Netanyahu, tenía en su mano a los jueces. De manera que la situación era una situación muy delicada. Hay que decir en honor a la verdad que Netanyahu siempre ha sido cuestionado, pero ese cuestionamiento ha sido muy fuerte en los 3 últimos años, porque Netanyahu también impuso una política de confinamiento estricto en Israel durante la crisis del coronavirus, de vacunación prácticamente obligatoria, y esto también había debilitado, había erosionado mucho el apoyo popular que tenía Netanyahu, que es un personaje que nunca consigue una mayoría lejana para gobernar, pero dado que el sistema es parlamentario y que suma a sus propios diputados, los diputados de otros partidos, pues eso le ha ido permitiendo gobernar en coalición durante más años que a ningún otro presidente de gobierno del Estado de Israel. En medio de esa situación, con un Netanyahu muy contestado, con una situación de enorme tensión interna de la sociedad israelí, se produce el ataque de Hamás contra Israel. Y aquí es donde la opinión pública de Israel también se queda absolutamente perpleja, porque con el servicio de inteligencia, que se considera que es el segundo servicio de inteligencia más importante del mundo, que es el israelí, y un ejército que se considera el 5º ejército más importante del mundo, pues Hamás, que a fin de cuentas es una milicia, es una guerrilla, no es más, no es un ejército regular ni lejanamente, entra con enorme facilidad en Israel, consigue franquear la vigilancia de Gaza, que esto es algo increíble porque Gaza se sabe que es el punto más vigilado del globo, con más sistemas de seguridad para impedir una infiltración de terroristas, no digamos ya una entrada masiva de la gente de Hamás, y de manera absolutamente incomprensible el ejército de Israel no reacciona en 7 horas. Yo tengo que decir que muchos de los amigos que yo tengo en Israel son veteranos de guerra de Israel, que combatieron en la guerra del Líbano, en la guerra de Yom Kippur, incluso en la guerra de los 6 días, y todos ellos me insistían en estas semanas en que eso era absolutamente inverosímil, porque su experiencia de guerra era que en 10 minutos llegaban al lugar de combate, en una época en que tenían menos medios técnicos, en que era más difícil, y eso era lo que sucedía. No podían comprender la pasividad del ejército de Israel durante 7 horas, que el Mossad no hubiera previsto el ataque de Hamás, y más cuando, como se ha sabido, Egipto había avisado varios días antes a Israel y a Estados Unidos de que se iba a producir ese ataque.
¿Qué es lo que ha sucedido? Y esto seguramente es algo que hasta que acabe la guerra no lo vamos a saber con certeza. Bueno, algunos simplemente consideran que Netanyahu permitió que se produjera el ataque de tal manera que con las bajas ocasionadas durante los primeros días pudiera reunificar a la nación detrás de él y se viera libre de la presión política interna que había tenido. Y a esto se uniría también, según esta explicación, el hecho de que al arrasar totalmente Gaza en la respuesta e incluso deportar a los más de 2 millones de personas que hay en Gaza, podría apoderarse de los yacimientos de gas que hay en Gaza, que por supuesto no ha permitido que explotaran los palestinos durante todos estos años. Esa es una de las explicaciones que se ha dado para explicar el hecho de que, a fin de cuentas, una milicia tampoco extraordinariamente armada pudiera burlar al segundo servicio de inteligencia del mundo, que además estaba avisado, y al quinto ejército del mundo. Esa es una de las posibilidades. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues ahora estamos en una situación en la que efectivamente Israel ha respondido con una enorme energía a ese ataque de Hamás, cosa que era absolutamente previsible, y en estos momentos hay una situación en la que no está claro qué táctica va a seguir Israel en Gaza. En algún momento se ha hablado de que efectivamente va a deportar a los más de 2 millones de palestinos de Gaza, pero esto es más fácil de pensarlo que de hacerlo. Ha habido algún ministro del gobierno de Netanyahu que ha dicho que habría que utilizar la bomba atómica contra la gente de Gaza, cosa que inmediatamente el gobierno de Netanyahu salió en tromba para decir, bueno, es la opinión de este ministro, pero no es la opinión del gobierno. Y ahora mismo en Estados Unidos lo que hay es una presión muy fuerte sobre Netanyahu para que pueda acabar el conflicto cuanto antes, y además lo acabe de una manera en la que todos los días no empiecen los noticiarios con las imágenes de los niños y de los civiles muertos por los bombardeos israelíes. La impresión que ahora mismo tiene el Departamento de Estado en Estados Unidos es que la batalla de la opinión pública, salvo para los muy convencidos, la está perdiendo Israel, que hay naciones que efectivamente han roto relaciones diplomáticas con Israel o han retirado los embajadores, los han llamado a consultas, y que esta situación va a ir a peor para Israel a medida que pasen las semanas y que los muertos civiles se sumen. Ahora mismo se calcula que hay más de 10.000 muertos palestinos, de los que aproximadamente la mitad serían niños. De manera que el interrogante que hay en estos momentos es cómo va a conseguir Israel acabar de manera rápida esta situación, cuando la opinión pública internacional cada vez es más contraria a la manera en que Netanyahu lleva la guerra, y cuando hay países europeos, como es el caso de Bélgica, de Italia, de la misma España, donde los sindicatos se están negando a estivar, a cargar los cargamentos de armas con destino a Israel. De manera que ahora mismo tenemos un interrogante, estamos en mitad de la guerra y no es fácil prever el desarrollo que se va a producir.